Pérez, una de las personas que más ha aportado en la República Dominicana sobre el tema de la inclusión. Ella plantea, si se quiere educar con calidad, debemos respetar, entender y atender a la diversidad. Y con esta palabra, porque realmente la diversidad somos todos, ¿verdad que sí? Y para poder entender a nuestros muchachos, tenemos que pasar del respeto y tenemos que también tener una comprensión hacia ellos. Y por eso quise comenzar esta presentación planteando este constructo que hace la profesora Minerva en relación a la atención a la diversidad. La atención a la diversidad va mucho más allá. Es romper con los horizontes, es unificarse, es integrar, es permitir que el otro también pueda desarrollar sus potencialidades y que el otro también pueda ser un ser humano importante y valioso. En ese sentido, presentamos, de acuerdo a esta palabra, lo que es el tema de la investigación, la competencia del orientador en la detección y evaluación del trastorno por déficit de atención e hiperactividad en los escolares de la Regional 15, Distrito 1503. Como bien ustedes saben, nuestra República Dominicana está constituida en el sistema educativo por 18 regionales de educación. Las regionales son pequeños núcleos que tienen en su jurisdicción unos distritos educativos. Los distritos educativos son unos micronúcleos donde se le da seguimiento y apoyo a los diferentes docentes de los distintos centros educativos para irlo contextualizando un poquito. Entonces, nosotros hicimos la investigación en la Regional 15, que es el macro, del Distrito 1503, que es el núcleo que recoge donde están el conglomerado de docentes de ese distrito 1503, de una zona específica. En ese sentido, es la zona colonial, la zona de la República, aquí de la capital, es del Distrito Nacional de Santo Domingo. Motivados en la realización de esta investigación, producto ya en mis años de experiencia como técnico docente nacional del Ministerio de Educación de la República Dominicana, y también como maestro, formador de formadores, en diferentes visitas a los centros educativos y también a partir de diferentes argumentos que se presentan que nos llegan reportes de los centros educativos al Ministerio de Educación en cuanto a la atención que deben recibir y el tratamiento los niños y las niñas con posible trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Decidimos hacer un acompañamiento y determinar insuficiencias, ver las insuficiencias que tienen estos orientadores para atender y para poder diagnosticar y evaluar a niños con posible trastorno por déficit de atención e hiperactividad. En ese sentido, en diferentes visitas encontramos que existe un insuficiente dominio de los orientadores para diagnosticar y evaluar el comportamiento de niños y niñas. Encontramos también que hay carencia de protocolos establecidos para la identificación y el diagnóstico psicopedagógico. Otra de las insuficiencias encontradas ha sido el desarrollo de habilidades comunicativas de los orientadores. También hemos visto algunas posiciones excluyentes de profesionales sobre el tipo de tratamiento que ameritan estos estudiantes que presentan alguna conducta perturbadora. Hemos encontrado también como insuficiencia que hay insuficiencia en la autovaloración de los orientadores en torno a sus fortalezas y debilidades para hacer una detección o una intervención psicopedagógica. También presentan limitaciones en el desarrollo de las habilidades, en la aplicación de instrumentos para la detección, para intervenciones psicopedagógicas, y presentan dificultades para realizar el asesoramiento tanto a los padres como tutores con los niños y niñas con algún indicio de trastorno por déficit con hiperactividad. Otras de las insuficiencias encontradas han sido también las limitaciones en la motivación, los valores y actitudes de los orientadores para trabajar con estudiantes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Esto lo trae como contradicción científica
que existen exigencias del profesional de orientación en la escuela primaria con un insuficiente desarrollo de la competencia del orientador en la detección y evaluación de niños y niñas con posible trastorno con déficit de atención e hiperactividad. En ese sentido, nos propusimos como problema científico de la investigación cómo contribuir al desarrollo de la competencia del orientador en la detección y evaluación del trastorno por déficit de atención con hiperactividad en la escuela primaria del distrito 1503 de Santo Domingo, siendo el objeto de la investigación la competencia del orientador como una configuración. El campo de la misma viene siendo el desarrollo de la competencia del orientador en la detección y evaluación del trastorno por déficit de atención e hiperactividad de los escolares de la escuela primaria, y el objetivo de la investigación ha sido diseñar un sistema de capacitación para la que contribuya a la preparación del orientador y que contribuya al desarrollo de la competencia del orientador en la detección y evaluación del trastorno por déficit de atención e hiperactividad de la escuela del distrito 1503 de Santo Domingo. Para esta investigación nos auxiliamos del método general dialéctico materialista, que busca esa interrelación, esa transformación a partir de diferentes métodos, del uso de diferentes métodos, como es como son los métodos histórico-lógico, analítico-sintético, el inductivo-deductivo, el enfoque de sistema, y en el nivel empírico, como son los métodos de la encuesta, la observación y consulta especialista, y como son los métodos estadísticos y matemáticos, como la tabla de frecuencia, el cálculo porcentual mediano, la confección de tabla de contingencia. En ese sentido, como muestra de esta investigación, se trabajó primeramente con el universo total, el conglomerado de orientadores del distrito 1503, siendo una población de 30 orientadores de ese distrito, y se eligieron al azar 7 docentes, siendo el 35% de la muestra, y 20 docentes para el 13%, y los 7 directivos también, siendo también el 35% de la muestra. En el mismo orden se trabajó se eligieron 60 especialistas del área de orientación y psicología de diferentes centros educativos, y 25 especialistas también a nivel de educación, de nivel superior, para poder contestar la pregunta 5 de esta investigación, que la vamos a ver a continuación. Para el como problema de investigación nos planteamos como primera pregunta, ¿cuáles son los referentes teóricos sobre competencia del orientador para la detección y evaluación del trastorno por déficit de atención con hiperactividad en los escolares de la escuela primaria? En ese contexto, nos propusimos como una tarea científica sistematizar los diferentes referentes teóricos sobre competencia del orientador para la detección y evaluación del trastorno por déficit de atención con hiperactividad en los escolares de la escuela primaria. Para esta tarea nos propusimos y utilizamos como método y técnica de procedimiento el método histórico-lógico, el sistémico, la modelación, el análisis documental, la sistematización y el método inductivo, deductivo y analítico-sintético. Como resultado de esta tarea nos obtuvimos la sistematización de los referentes teóricos sobre competencia que sustentan la detección y evaluación del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. En ese aspecto se hizo una revisión documental de diferentes documentos que trabajan las necesidades educativas específicas. En ese aspecto consultamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el informe de Warnock, la Convención sobre los Derechos de la Infancia, la Convención sobre los Derechos del Niño, algunas documentaciones de la UNESCO, algunos postulados de AINSCO, de Cristina Miama, de Minerva Pérez, que también son dominicanos, y algunos documentos del Ministerio de Educación de la República Dominicana, y se sistematizó primeramente que la necesidad específica, necesidad educativa específica como un medio más efectivo para combatir las actitudes discriminatorias, creando comunidades
comunidades de bienvenida, construyendo una sociedad más inclusiva que alcance la educación para todos y que la misma pueda proporcionar a los docentes mejores métodos de eficacia en la relación tanto costo-efectividad de todo sistema educativo. Este constructo fue lo que nos permitió sistematizar todos los diferentes referentes teóricos de las necesidades educativas especiales que fueron consultadas con los autores que antes mencionamos. En el mismo orden también se logró sistematizar el constructo de educación a la diversidad y para lo mismo buscamos como postulado de Minerva Pérez, la dominicana, algunos postulados también de la Convención de Dakar, de Cristina Miama, dominicana, de María de la Rosa y también de Miriam Encarnación, quienes plantean que la educación a la diversidad abre la perspectiva de la heterogeneidad del universo educativo y que este marca las pautas acerca de la atención de a la individualidad que requiere cada niño y cada niña. En cuanto para poder construir un constructo sobre lo que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, también consultamos diferentes fuentes. Entre ellas tenemos a Cani Cohen, a Morandé, a Green, a Palacio, a Ferrer, a Moreno, Rodríguez Ramos, a Berkeley, entre otros. Y quienes plantean en ese trastorno por déficit de atención es un síndrome biocomportamental del desarrollo, generalmente crónico, que se presenta de manera heterogénea, frecuentemente de origen innato o genético, en el campo de la inatención, el control de los impulsos, la impulsividad y la regulación de la actividad, que es lo que dice Scan, lo que es la hiperactividad. En el mismo orden, para dar continuidad a lo que son los referentes teóricos que sustentan nuestra investigación, también consultamos diferentes autores que sistematizan lo que es la figura del orientador escolar. En otros países le dicen el psicopedagogo. Aquí en la República Dominicana, en Puerto Rico, en España y también en algunos países de Europa y Estados Unidos, se llama el orientador escolar. El orientador escolar, entre los diferentes autores, son reliquias como Parsons, que fue el primero en darle el término de orientación escolar en el 1908, y aquí en la República Dominicana, estudio de Casilda Ávila, Germania Melo, Luisa Sánchez, plantean que el orientador escolar se concibe como un agente dinámico, esa persona que busca la transformación social de continua innovación, una persona que está siempre en continua innovación, que atiende las demandas del sistema educativo desde un enfoque holístico en sus funciones. Y también se plantean, estos teóricos plantean también que dentro de esas funciones del orientador está lo que es el asesoramiento. Cuando nos referimos al asesoramiento, tiene que ver con el asesoramiento hacia la familia, asesoramiento hacia los docentes, asesoramiento a los equipos de gestión, asesoramiento a los estudiantes, y que tiene una función de planificación porque él mismo tiene que planificar todas las actividades que se requieren en el año en el contexto escolar con la finalidad de poder lograr los objetivos institucionales del sistema educativo. Y también tiene una función de coordinación porque es quien coordina con los diferentes autores diferentes actores del sistema educativo, la atención a la diversidad, la respuesta que debe de dar al niño y la niña en condición específica de apoyo educativo, cualquiera que sea. Estas funciones las asumimos a partir de lo que plantea Velázquez Medrano y otros en el 2011. En cuanto al término de competencia, empezamos hablando de Chomsky en el 1968, que fue el primero en elaborar el constructo de competencia, y luego también sistematizamos estudios de Fernández, de Ángelo Hernández, de Gonzala Viviana, de Sosa, de varias personas, Pérez Odalis, Rodríguez María Elena, entre otros. Quiere plantear que la competencia es, y se asume en esta investigación la competencia como una configuración psicológica. La misma integra algunos recursos personológicos en el orden cognitivo, motivacional afectivo, metacognitivo y funcional, y que el mismo posibilite el desempeño profesional exitoso del orientador y que este desempeño corresponda con las exigencias actuales que se plantean a su rol. Como cumplimiento de la investigación, nos trazamos como segunda pregunta de investigación
¿Cuál es el estado inicial? Cuando hablamos del estado inicial, que es la característica, lo que está ocurriendo, estado inicial del desarrollo de la competencia del orientador en la detección y evaluación del trastorno por déficit de atención e hiperactividad en los escolares del distrito 1503. Para cumplimiento de la misma nos propusimos como tarea, primeramente, determinar las dimensiones e indicadores de la competencia del orientador en la detección y evaluación del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, utilizando el método histórico-lógico, el método analítico y sintético, el método de modelación, el método inductivo-deductivo y la encuesta. Como resultado de esa pregunta, nos logramos una definición y una operacionalización de las variables en sus diferentes dimensiones e indicadores. En ese sentido, procedimos a la parametrización y a la sistematización de las dimensiones, subdimensiones e indicadores. En ese aspecto se logró una sistematización teórica de competencia del profesional de orientación desde los postulados de Fortuna Terrero, de Cedillo, de Barreira, de Campos Gómez, entre otros. Se logró también tener una sistematización sobre lo que son las habilidades en la intervención psicopedagógica de Arellano Ordino, y se logró también algunas indagaciones empíricas, como fueron la encuesta, la entrevista a directores, docentes de centro educativo, y una conceptualización de la variable en estudio y la determinación de sus dimensiones, subdimensiones e indicadores. Aquí lo tenemos. Para dar cumplimiento a lo mismo, se hizo un procedimiento de determinación de la dimensión, subdimensión e indicadores a partir de una sistematización teórica de los autores que antes mencionamos, dando como resultado algunas indagaciones empíricas que fueron electas a partir de la encuesta, la observación, teniendo como resultado la conceptualización de la variable y su operacionalización, que fueron socializadas y validadas con grupos de expertos y con grupos de especialistas, teniendo como resultado que fueron muy adecuados, el 90%, fueron adecuados el 85%, medianamente adecuado el 0.4%, poco adecuado el 0. Y inadecuado el 0. En ese escenario también se partió de validar y socializar con diferentes profesionales del área de orientación, entre ellos técnicos, docentes nacionales, regionales y distritales del área de educación, que son la totalidad del 100%. También se hizo una reunión de cátedra en la Universidad Autónoma de Santo Domingo para poder presentar y validar los instrumentos. El 47%, el 100% de los profesores también aprobaron, y los profesionales de comisión científica de la Facultad de Humanidades, 100%, quienes validaron y socializaron y entendieron que fue correcto y que estaban de acuerdo con los instrumentos que fueron válidos para la elaboración de los indicadores y las subdimensiones e indicadores de la investigación. En ese sentido, se pudo sistematizar que la competencia del orientador para la detección y evaluación del trastorno por déficit de atención con hiperactividad es una configuración psicológica, y que esta configuración integra recursos personológicos en el orden tanto cognitivo, que tiene que ver con el conocimiento de lo que se pretende investigar, la motivación afectiva, la metacognitiva y funcional, y que esto posibilita que un desempeño exitoso psicopedagógico del profesional de orientación, y que este mismo se corresponda con las exigencias actuales que se plantean en su rol. En este aspecto, la competencia del profesional de orientación en la detección y evaluación del trastorno por déficit de atención con hiperactividad de la escuela primaria, se eligieron 4 dimensiones. La primera dimensión cognitiva, como antes le planteé, la dimensión motivacional motivacional afectiva, la metacognitiva y las funcionales. Y estas a su vez tenían subdimensiones e indicadores, como presenta el gráfico, el cual permite un desempeño profesional psicopedagógico del profesional de orientación, y que este desempeño corresponda a las exigencias actuales del rol del orientador. Aquí la tenemos, la dimensión de la cognitiva. Se evaluaron la base de conocimiento, las habilidades profesionales básicas, las habilidades investigativas y comunicativas,
En la motivacional afectiva se evaluaron los motivos y actitudes favorables del rol del orientador, los valores favorables al rol del orientador. Y en la metacognitiva trabajamos lo que fue la autorreflexión metacognitiva del orientador ante su labor como orientador, la autorregulación y metacognitiva del orientador. Y en cuanto a la dimensión funcional, se evaluó lo que era la asertividad, la flexibilidad y el autocontrol. Cada uno de estas subdimensiones tenían diferentes indicadores. Se elaboraron 4 instrumentos, uno para el director del centro, uno para el maestro, uno para el orientador y otro para el estudiante, el padre de familia. En la tercera pregunta, una nueva segunda también. Hicimos dos preguntas en la segunda pregunta. La otra era la caracterización del estado inicial de la competencia, cómo estaban en ese momento los orientadores, cómo era su competencia para la detección y evaluación. En ese sentido nos propusimos una caracterización del estado inicial. Utilizamos el método analítico sintético, inductivo, deductivo, entrevista, encuesta, observación y la triangulación, que nos permitió triangular cada una de las variables, hacer cruce en cuanto a las opiniones arrojadas por los diferentes actores implicados. Como resultado, logramos tener el estado actual de la competencia del orientador en la detección y evaluación del trastorno por déficit de atención con hiperactividad en los escolares de la escuela primaria del distrito 1503. Aquí presentamos. Para esos fines, para poder lograr la caracterización del estado inicial de la competencia del orientador en la detección y evaluación del trastorno de déficit de hiperactividad, utilizamos la técnica de parametrización, que consistió primeramente para los parámetros, se pudo lograr parametrizar los diferentes parámetros con sus indicadores, sus dimensiones y sus variables en tres, en alto, medio y bajo, teniendo como consecuencia, como respuesta en la dimensión cognitiva, a partir de los diferentes actores que fueron implicados, que todos los parámetros de la dimensión, de todos los indicadores de la dimensión cognitiva fueron valorados como bajos. O sea, el estudio reveló a partir de esa aplicación de la encuesta y las observaciones, se reveló que los orientadores, en cuanto a su conocimiento, tienen diferentes formas de intervención, o sea, muy bajos, tienen muy baja metodología para programar el desarrollo de sus intervenciones, tienen un bajo desempeño también en los procesos de investigación, en las intervenciones psicopedagógicas, tienen un bajo desempeño en las dificultades en las habilidades profesionales, investigativas y comunicativas. En cuanto a la dimensión, también hubo afectación en las principales indicadores. En la motivación por el profesional del orientador, la actitud positiva del niño con trastorno de conducta, la actitud positiva ante la superación y actualización constante, y los valores favorables con el rol del orientador. En cuanto a la dimensión metacognitiva, también fueron evaluados y hubo afectación en todos sus indicadores. Las principales afectaciones se evidenciaron en la autovaloración de sus fortalezas, potencialidades y debilidades para la realización de diagnóstico y evaluación del TDAH, y la valoración que tienen estos acerca del desempeño metodológico que deben de dar al tratamiento, y que este tratamiento deben de recibir también estos niños y estas niñas. Finalmente, se valoró la dimensión funcional, teniendo mayor afectación en la asertividad y la flexibilidad. Para la tercera pregunta de investigación, nos propusimos qué acciones, ante todo lo que vimos, todas las afectaciones, cuáles acciones y relaciones deberán contemplarse en un sistema de capacitación que contribuya al desarrollo de la competencia del orientador para la detección y evaluación del TDAH. Como ustedes vieron, hay muchísimas afectaciones. Nosotros no podíamos dejar a estos orientadores
con toda esta problemática, hay que darle respuesta. Entonces, en ese sentido, nos propusimos como una tarea que fue el diseño de las acciones y relaciones del sistema de capacitación y que este sistema contribuya al desarrollo de la competencia del orientador para la detección y evaluación del trastorno por déficit de atención con hiperactividad en las escuelas primarias. En ese aspecto, utilizamos el método y los procedimientos, el método inductivo, deductivo y la modelación. Como resultado, ante esta pregunta, logramos un sistema de capacitación para la competencia del orientador en la detección y evaluación del TDAH. Para el sistema de capacitación, partimos de los fundamentos teóricos, en ese sentido, tanto filosóficos, sociológicos, psicológicos y pedagógicos. En el método filosófico utilizamos el método por excelencia dialéctico materialista como referente a Marx, a Engels y a Lenin, quienes plantean que este método, las nociones de cambio, la transformación, evolución, desarrollo de la competencia, la actividad y la comunicación en cuanto a lo sociológico, que están centradas al mejoramiento permanente del hombre y el papel del vínculo teoría y en la práctica, y también utilizamos algunos argumentos de Pérez Blanco, quien plantea también la escuela como un agente de socialización, de transmisión de cultura. Y también plantea que se parte de un diagnóstico integral y que el mismo se da de manera continua. En cuanto a los métodos psicológicos para la elaboración de nuestra propuesta, también partíamos de los postulados de Vygotsky, de Leonti y Galperin, entre otros, quienes plantean la naturaleza histórico-social de la psique, la interrelación dialéctica que se debe dar entre lo biológico y lo social, lo pedagógico, esa interrelación entre la actividad y la comunicación y desarrollo, y ese énfasis que se hace a partir del concepto de zona de desarrollo próximo hacia la zona de desarrollo real y zona de desarrollo potencial. Desde esa mirada también la concepción de carácter integral de la personalidad, la unidad cognitivo y afectivo, relación dialéctica entre lo externo y lo interno. Finalmente, en el ámbito, en los fundamentos pedagógicos, utilizamos algunos fundamentos de Argoña, Bermúdez, Chávez, Evaristo, Pablo Freire, entre otros, que plantean el aprendizaje que es de una manera, de un constructo formativo. La educación como un derecho fundamental que va en correspondencia con lo social, con las diferentes formas de organización, características formación, con la proyección social humanista y con la educación desde un enfoque integral que permite al hombre en su pensamiento, en su sentir, en su actuación, desde la exigencia en todos sus tiempos. En los filosóficos planteamos la base en los fisiológicos, partimos de los postulados de Cajusas la Costa, quien plantea en la base neurofisiológica vinculado al sistema, la psicopatología de los padres a partir de Miranda y Montoreal y la neuroanatómico y neuroquímico del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Finalmente, asumimos un sistema de capacitación con un constructo a partir de algunos postulados de Argoña, Piñero, Villegas, Casa, Torre, entre otros, y del sistema algunos postulados de Alonso, Torres, Pérez Odalis, de Ler, El Valle, Rodríguez Espinal, entre otros, quienes a partir de todos esos teóricos, estudiosos del sistema de capacitación, asumimos para este estudio que el sistema de capacitación debe ser un proceso pedagógico. El mismo está integrado por componentes para la determinación de la competencia y que esto debe tener unos requerimientos psicopedagógicos, diferentes formas organizativas, deben de tener algunas acciones de implementación que estas se dan de manera dialéctica a partir de la interacción y que estos se van dando a partir que permiten el origen al desarrollo cognitivo, al motivacional afectivo, al funcional y al metacognitivo. Permítame presentarle aquí nuestro sistema, aquí lo vemos. Ese sistema va a estar constituido por unos objetivos, por una determinación de la competencia que se van dando a partir de las diferentes formas organizativas, a partir de los requerimientos psicopedagógicos, y que esto se caracteriza por ser flexible,
por ser profesionalizado y también por ser personalizado y contextualizado. Este sistema iba a contener 4 grandes etapas: una etapa de diagnóstica donde se determina la situación actual, la de planificación, ejecución y de evaluación. El objetivo general de nuestra propuesta fue contribuir al desarrollo de la competencia de los orientadores en la detección y evaluación del TDAH. Estaba dirigido, primeramente hicimos una cascada, primero con los técnicos regionales, que son los que que coordinan con los distritales, con los técnicos distritales. Estos capacitaban a los distritales y los distritales capacitaban a los orientadores en servicio de las escuelas públicas. Los requerimientos de nuestro sistema partía de un enfoque sistémico, integral y científico. Tenía la interdisciplinariedad, la creación de un clima psicológico adecuado y la introducción de la tecnología de la información y la comunicación. En este sistema se contemplaban diferentes formas organizativas. Primeramente, se iba a dar un curso de capacitación presencial a los técnicos, tanto regionales como distritales, a los orientadores. Se hacían algunas asesorías e investigación porque ellos venían con algunos casos y se preparaban algunas asesorías. Se hizo lo que era un trabajo de orientación individual con esto, personalizado, y se dio un entrenamiento también a estos orientadores que iban a ser impactados para poder trabajar con sus niños. En las etapas de diagnóstico, primeramente nos propusimos la familiarización y la sensibilización de los resultados. Como ustedes vieron, se hizo una reunión con todos los maestros, informando de la importancia de la investigación. En ese sentido, se sensibilizaron a ese cuerpo docente para que estos orientadores asumieran la capacitación que se iban a dar. En ese aspecto se implicaron a los asesores regionales y distritales, se hizo una determinación de indicadores, se presentó la caracterización de la competencia y finalmente se determinó la necesidad de la capacitación. En la etapa de planificación de la propuesta, nos propusimos como acción la determinación de las competencias a desarrollar. Luego hicimos una determinación de las acciones y las diferentes formas organizativas de capacitación para sensibilizar a los actores involucrados. Se determinó el material de apoyo y la logística para la ejecución de la capacitación y los recursos humanos implicados. Se seleccionó los recursos humanos que tendrían incidencia en diferentes formas organizativas y finalmente se coordinó con los asesores regional y distrital del área de orientación y psicología del distrito 1503 para los diferentes permisos y un cronograma para que estos tuvieran acceso a esa capacitación, a esa formación. En la etapa de ejecución se ejecutaron todas las formas organizativas y se hicieron ajustes de las formas organizativas según los resultados que se iban obteniendo. En la etapa de evaluación, primeramente partimos a evaluar las actividades desarrolladas de cada forma organizativa implementada. Se aplicaron algunas pruebas de satisfacción a los orientadores que participaron en los cursos talleres. Se evaluó el sistema de capacitación para el desarrollo de la competencia del orientador, la detección y evaluación del TDAH, y se hizo un acompañamiento y observaciones durante el tratamiento de casos en los centros educativos. Ya finalmente, como cuarta pregunta científica, nos propusimos qué resultados se obtenían de la aplicación del sistema. Ya hicimos el sistema, pero ¿qué resultados tenemos de ese sistema para contribuir al desarrollo de la competencia? Como tarea nos propusimos la valoración de los resultados que se obtienen en la aplicación parcial del sistema de capacitación, utilizando el método inductivo, deductivo y modelación, y los resultados del sistema de capacitación. Como resultado, obtuvimos un sistema de capacitación para la competencia del orientador en la detección y evaluación del TDAH. En ese tenor, nuevamente, presentamos el sistema a 25 especialistas aplicando el software de Pérez Jacinto, arrojando su RPJ un 0.654, especificando que todas las opiniones fueron coherentes al emitir su juicio y su análisis objetivo del material.
ellos valoraron que cada una de los objetivos de la propuesta, los requerimientos psicopedagógicos, la forma organizativa, las acciones en las diferentes etapas, tanto en etapa diagnóstica, de planificación, de ejecución y de evaluación, fueron favorables y estaban totalmente, bastante de acuerdo con esto. En ese sentido, al finalizar el método y los talleres planificados, se partió a aplicar diferentes baterías, entre ellos fue el comportamiento de clase. Estos expusieron que había una calidad de la preparación recibida fue totalmente excelente, que la misma fue necesaria, que las temáticas trabajadas permitieron la ampliación de conocimientos, de la generación de ideas. También se expusieron que con las actividades recibidas se sentían mejor preparados e identificados, que hubiera un criterio favorable acerca de la repercusión que tendrá en su desempeño de sus funciones. También se evaluó los niveles de satisfacción ante aspectos consultados con mayor satisfacción. Entre esos se encuentran que hubo profundidad científica durante el contenido recibido y que hubo una contribución al desarrollo de valores y motivaciones. Y también una observación también que fue muy valorada fue que había una bibliografía muy actualizada en cuanto a los talleres de capacitación que estos recibieron. Se elaboró un resumen cualitativo sobre las formas organizativas realizadas de los orientadores durante el desarrollo de la forma organizativa, y estos expresaron que hubo un interés en aportar su conocimiento y experiencia de trabajo, así como el planteamiento de las situaciones que presentan en sus contextos. Manifestaron manifestación de temor y preocupaciones por las afectaciones, o sea, llegan más conscientes. Bueno, teníamos esta dificultad, pero ahora nos sentimos preocupados, queremos avanzar. Hubo una necesidad también de estimular la labor de asesores, o sea, se convirtieron en asesores de los otros compañeros de ellos. Se implementaron acciones que posibiliten abordaje adecuado. También hubo una expresión de frase de compromiso en la elaboración de protocolos y seguimientos. Ya tenían un protocolo para hacer alguna referencia o para hacer un punto de partida a partir de un niño que tenía una conducta perturbadora, cómo iban a actuar, qué iban a hacer en ese sentido, a quién dirigirse, a quién referir en ese aspecto. Y un seguimiento tanto por parte de los docentes como por parte de los directivos y también por parte del equipo de gestión. Luego pasamos nuevamente elaboramos los instrumentos y preparamos los resultados a partir de las observaciones, como vamos a presentar a continuación, con tabla de contingencia. Y estos que fueron valorados, dimensiones que fueron valoradas en la caracterización del estado actual, en la pregunta número 2, que eran bajos todos. Luego de la aplicación del sistema, hubieron avance en todos los indicadores. Ven. Esta investigación como contribución teórica nos permitió conceptualizar la competencia del orientador en la detección y evaluación del TDAH de los escolares de los profesionales de la escuela primaria y su determinación de los rasgos expresados en las dimensiones e indicadores expresados. Se explicitan las relaciones esenciales externas entre la competencia del orientador en la detección y evaluación del TDAH y el sistema de capacitación y sus relaciones esenciales. Esta investigación tuvo una gran significación práctica porque la misma nos permitió, a partir del sistema de capacitación, sus componentes y diferentes formas organizativas, el curso presencial y el diseño de los entrenamientos. A la vez, fue de novedad científica porque esta investigación radica en el enfoque inclusivo, personalizado, profesionalizado y flexible, el cual nos permitió la determinación de la competencia atendiendo al contexto de la República Dominicana. Primera vez que se hace un estudio como este, o sea, un estudio que permite reforzar esta práctica a partir de los requerimientos psicopedagógicos y las diferentes formas organizativas. Permítame compartir las conclusiones y recomendación de esta investigación. Finalmente, como conclusión, logramos
la determinación y conceptualización de la variable competencia del orientador para la detección y evaluación del TDAH deviene de la sistematización de los estudios precedentes nacionales e internacionales, de la propia experiencia e investigación realizada por el autor, que tras un riguroso procedimiento empírico posibilitaron conceptuarla y operacionalizarla en dimensión cognitiva, motivacional, afectiva y metacognitiva y funcional de la personalidad. También la investigación reveló la necesidad en el desarrollo de la competencia del orientador en la detección y evaluación del TDAH, pues se constataron serias insuficiencias en el orden cognitivo, motivacional, afectivo, metacognitivo y funcional, reflejadas en el desempeño de sus respectivos contextos educativos. Finalmente, como recomendación, se recomendó continuar investigando en la competencia del profesional orientador, extrapolar esta experiencia de investigación en otras regionales, en otros distritos, continuar la profundización teórica y metodológica de los estos campos que nos ocupa, de modo que haya nuevas relaciones que contribuyan a otras precisiones de su contextualización y de su desarrollo. Hasta aquí los resultados de esta investigación. Un placer para mí poder compartir esta experiencia y poder compartir esta experiencia científica que nos ocupó en un momento y que a la actualidad ha sido objeto también de múltiples de referencia para seguir trabajando y para seguir mejorando en la práctica pedagógica y la práctica docente. Producto de esta investigación, en el plan de ahora, en la actualidad, está haciendo una reforma en una reforma curricular en las universidades, a partir de las afectaciones antes de encontradas ya en los planes de estudio de los que estudian orientación, psicopedagogía, se organizó una asignatura que se llama Atención a la Diversidad, la cual va a garantizar que nuestros egresados ya de psicopedagogía tengan conocimientos y puedan no hacer una intervención formal, pero sí poder determinar cuando un niño tiene un trastorno de comportamiento, un trastorno de conducta, un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, y en ese sentido poder referir y poder dar el apoyo que estos necesitan en ese sentido. También se elaboró un instrumento de apoyo psicopedagógico desde el Ministerio de Educación, que con este documento se permite tener conceptualizaciones claras y determinadas en relación a las necesidades específicas de apoyo educativo, que están todas clasificadas, cuáles serían los abordajes, y también presenta unos protocolos de actuación ante situaciones con niños y niñas con condición específica de apoyo educativo. Y esto ha sido también fruto de esta investigación y de otras que también se siguen haciendo en ese sentido para poder ir perfeccionalizando la formación de nuestros orientadores y psicólogos en los centros educativos. Muchas gracias. Estimado Jesús,